Hola, bueno, esta es la continuación del otro tutorial y este es para ver para qué sirve, bueno, todas las opciones que tenemos con la herramienta de la pluma. Ajá. Primero hay que decir que todos los elementos de esta pantalla que tengan alguna flecha negra en la parte inferior, si nosotros dejamos presionado, nos va a decir que tenemos más opciones. Ujú. Aquí, aunque tengamos estas otras opciones de la pluma, pues es recomendable solamente usarlos en casos extremos. ¿Cómo sería un caso extremo? Que el teclado no me funcionara para que me aparezcan estas opciones y pues ya las selecciono directamente de aquí. ¿Por qué? Porque en otro caso pues me puedo confundir mucho en su uso. Por ejemplo, si dejo seleccionado que tiene esta plumita que tiene la flecha de más, pues bueno, no me va a dejar hacer nada porque este símbolo es la pluma con la flecha de más, sirve para agregar puntos en figuras que ya tengo puestas, pero si yo no tengo nada o si no le atino bien, pues me va a marcar error. Entonces es muy importante que siempre utilicemos la pluma como la pluma normal. Ajá, seleccionando la tecla P de pluma. Ahora, ya vimos que tenemos puntos para hacer puntos rectos y otro tipo de puntos para hacer curvas. Vamos a empezar con los puntos rectos. Si nosotros observamos la pluma, nos aparece un iconito con, con un tachecito o dependiendo la versión de Illustrator también puede ser un asterisco. Esto nos va a indicar que no hemos empezado a hacer ningún trazo o no tenemos ningún trazo abierto. Eso quiere decir que si yo le doy clic para hacer algún punto y me separo de ahí, pues me va a aparecer sin la flechita. Eso significa que ya empecé a hacer un trazo. ¿Okay? Entonces, si yo presiono la tecla Shift, no importa que yo presione, le haga clic un poco más abajo, me va a hacer un trazo recto. Si yo no lo quiero así de recto, pues solamente presiono Shift otra vez en otro lado y, bueno, presiono Shift sin hacer el trazo recto. Bueno, presiono Shift, no presiono Shift para hacer el trazo perfectamente recto, siguiendo la línea. Si no presiono Shift, pues lo puedo hacer en cualquier otro lado. Ajá. Bueno, aquí ya hice muchos puntos. Y para cerrar este punto, aunque aquí ya se ve una figura cerrada, esto no significa que esté cerrada. ¿Cómo la voy a cerrar? Voy a darle clic en el punto donde empecé a trazar. Para que yo sepa que sí está cerrando bien mi figura, tiene que aparecer un circulito al lado de mi flecha. Si aparece el círculo, significa que ya cerré la figura. Una cosa que no había dicho de la flecha negra es que también nos sirve para mover el elemento, aunque también con la flecha blanca se puede mover. Ok. Entonces, si yo tengo, voy a quitar aquí el relleno. Y si yo le doy clic y no me apareció el circulito, en primera no se me vuelve a poner la pluma con el tachecito y significa que sigue mi figura abierta. Y si yo quiero empezar a hacer otra figura de este lado, pues lo que va a pasar es que va a seguir trazando la misma figura. Entonces, yo para cerrar mi figura, pues tiene que tener el circulito. Otra de las cosas es que si de repente yo estoy trazando y por alguna razón pierdo el trazo, o sea que estoy trazando aquí, y de repente pues me dieron ganas de ir a la tienda y guardo y apago, o simplemente escogí otra herramienta porque necesitaba escoger otra herramienta en ese momento, pues
ya no, si yo escojo otra herramienta, pierdo el trazo. Pero no significa que no lo pueda recuperar. ¿Cómo se recupera? Con la flecha negra, si le doy clic a mi figura, bueno, si selecciono mi figura y posiciono mi pluma en alguno de los puntos que están abiertos, me va a aparecer una línea diagonal. Eso significa que voy a recuperar el trazo. Si le doy clic ahí, ya recupera el trazo. Ya me aparece otra vez mi pluma sin ningún icono, o sea que está abierto el trazo. Y acá otra vez me aparece mi circulito. Bueno, entonces hasta ahorita hemos visto la plumilla con el icono de la X, la plumilla sin el icono, la plumilla para recuperar trazo, que es con la diagonal, y para cerrar el trazo, pues con el círculo. Esto para trazo recto. Ahora, si yo tengo seleccionada una figura, por ejemplo esta, y posiciono la pluma en alguno de los lados o en alguna parte de la línea, me va a aparecer un simbolito de más. Eso significa que yo puedo agregar un punto o los puntos que yo quiera en donde yo le indique. A ese ni siquiera lo puse, aquí está. Y al igual que como yo agregué puntos, también puedo quitar puntos. Si yo me posiciono en alguno de los puntos ya existentes, me va a aparecer un símbolo de menos. Entonces, si yo le doy clic cuando esté el símbolo de menos, lo que va a hacer es que va a desaparecer el punto. Por ejemplo, aquí no le atiné, acá desaparezco este punto, aquí va a desaparecer este punto, aquí va a desaparecer este punto. Y al mismo tiempo también los puedo agregar. Entonces ya con mi flecha blanca pues puedo modificar estos puntos como yo quiera. Ok. A esto también vamos a tener pues puntos curvos. Con la misma plumilla, si yo le doy clic, si yo le doy clic, pero arrastro, puedo arrastrar sin apretar Shift, o si quiero esto recto, pues presiono Shift. Esta línea que se está formando no significa que estoy dibujando una línea, estoy marcando una tangente para hacer mi círculo. Entonces ya tengo aquí una línea. Este es mi punto que va a contar. Esta es la curva que va a tener. Y por ejemplo acá ya trazo otro. Clic y arrastro. Clic y arrastro. Y aquí ya tengo un círculo bastante deforme. Pero bueno, así se hacen los trazos curvos. Clic y arrastrando. Ajá. Cuando trazamos los curvos, pues ya vimos que también se nos aparecen estas manijas. Estas manijas las podemos modificar, ya saben, con la flecha blanca. Hay otra cosa que vamos a tener. Bueno, aquí cuando yo quiero mover estas manijas, pues observamos que pues me afecta a los dos lados. Si yo solamente quisiera mover esta curva de este lado, pues no puedo porque me afecta a los dos lados. Hagan de cuenta que quiero hacer una aleta de tiburón. Pues tengo que ir a mi plumilla y presionar la tecla Alt. Me va a aparecer otro iconito, esta como flecha. Esta flecha la puedo utilizar de dos formas. La primera, si yo le doy clic al centro del punto, pues me va a eliminar este trazo curvo y me lo va a volver recto. Así. Y presionamos este clic en punto y ya volvió recto el trazo.
Igualmente, un trazo recto lo puedo hacer curvo. Aquí ya tengo, primero selecciono mi figura y después con la pluma, presionando la tecla Alt, puedo volver curva algún elemento. ¿Okay? Aquí lo quiero volver a hacer curvo. Esto es presionando a la mitad del trazo. ¿Okay? Pero bueno, cuando tenemos nosotros trazos curvos, tenemos las manijas. También con esta tecla Alt puedo modificar estas manijas para que se dejen de mover las dos al mismo tiempo. Entonces, ya que las separé, pues ya con mi flecha blanca, ya puedo mover por separado sin que me afecte el movimiento del otro lado. Ajá. Entonces esos son los tres estados para lo que esos son las funcionalidades que tiene mi plumilla.